Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo quiero dividir la presentación en tres capítulos. En la primera quiero dar un encuadre institucional, sé que en el panel anterior hablaban de esto, pero me parece crítico para entender este fenómeno y para pensar luego los aspectos más de opinión pública, porque con Eugenio argumentamos que el problema del narco se convirtió en la principal amenaza de gobernabilidad que tiene la Argentina en mucho tiempo. Seguramente en esta transición a democracia pasamos distintas coyunturas críticas, pero mirando el futuro, el narco constituye sin lugar a dudas una amenaza de enorme envergadura. Y creo que entender la dimensión institucional de la cuestión narco permite luego avanzar con una comprensión más acabada de otros aspectos que hacen a la opinión pública. En particular, en la Argentina tenemos una especie de prejuicio todavía muy fuerte respecto a la cuestión de la seguridad como política pública. Y hay como una suerte de ideologización, un legado de la época del último gobierno militar que es visto casi con una anteojera ideológica y no como uno de los principales elementos que hacen a la constitución del Estado moderno, que es el monopolio de la fuerza, un bien público fundamental que es la seguridad. Así que creo que ambos elementos están íntimamente relacionados. Y luego me voy a referir más específicamente al sondeo que incluimos en el libro para comprender precisamente cuál es el impacto que ya tiene esto en la opinión pública. Imaginen ustedes que esto lo hicimos casi hace un año, a comienzo de este año, esta encuesta para el libro, y para resumirlo, el argumento más fuerte que hacemos es que ya la demanda de la sociedad está firmemente establecida. Y la gran pregunta es ¿por qué la política no responde a esa demanda? Hay como una especie de incógnita. Yo creo que está la oportunidad dada y estos debates son fundamentales, por eso la verdad que los felicito por proponer esta clase de temas en estos eventos públicos, porque es fundamental que la Argentina comprenda la dimensión que tiene el fenómeno, empiece a debatir estos temas y podamos acordar políticas razonables con una visión de mediano y largo plazo para poder precisamente evitar la conformación todavía más desarrollada de estas estructuras de crimen organizado. Así que tarda unas 4 o 5 horas y después. La dimensión institucional. El problema del narco resignifica y a la vez expone problemas mucho más importantes que arrastraba el sistema institucional argentino desde hace mucho tiempo. Argentina no tiene un Estado fracasado, tiene un Estado que fracasa, que son cosas distintas, ¿no? Un Estado fracasado es Haití, Afganistán, Somalia o Sudán. Es cuando las estructuras básicas de la organización estatal no existen o están extremadamente frágiles. Un Estado que fracasa es un Estado que comete errores sistemáticos, permanentes, en áreas críticas que generan problemas muy serios, algunos problemas económicos, algunos problemas sociales, como la marginalidad, pero sobre todo problemas políticos y de seguridad. Y ese es el problema que tiene Argentina. Veníamos arrastrando un problema de déficit organizacional del Estado, sobre todo a partir de la crisis de la deuda. La década del 80 fue fulminante en el debilitamiento del aparato estatal, pero evidentemente esto coincidió y se hizo más grave porque aparecieron nuevos desafíos paralelamente. O sea, el Estado que teníamos se fue debilitando y de pronto aparecen nuevos desafíos que hacen que ese debilitamiento sea todavía más grave, que es lo que ocurrió precisamente con el fenómeno del narcotráfico. Entonces fue una especie de coincidencia maldita, pero bueno, fue lo que nos pasó. Creo que todavía no tenemos dimensión del costo que ha tenido para la Argentina el debilitamiento del aparato estatal en la década del 80. Y no fue culpa de la democracia, fue culpa básicamente de un problema sistémico que fue la crisis de la deuda, que realmente fue como una especie de masazo a la estatalidad argentina. En algún momento tenemos que hacer un estudio de eso porque, como ustedes analizan el problema en general que tiene Argentina para brindar bienes públicos fundamentales como la seguridad, la justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente y sobre todo infraestructura, el momento en el cual se profundiza ese déficit es precisamente en la década del 80. Entonces no es la década del 90 la que hay que en todo caso criticar tanto, sino ir un poquito más atrás porque ahí fue el debilitamiento del aparato estatal.
Curiosamente, en la década del 90 se dio un fortalecimiento del aparato estatal en materia de administración tributaria, todo lo contrario a lo que uno piensa, que es un gran insumo para empezar efectivamente a luchar contra el lavado de dinero. La gran ventaja que tenemos hoy, esto es un pie de página, es que la tecnología de la información permite un control bastante exhaustivo, utilizado inteligentemente. Entonces, volviendo al punto central del debilitamiento del aparato estatal y cómo el fenómeno narco se cuela como si fuera una humedad en un cimiento que está mal, y va avanzando, 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 es difícil verlo al comienzo. Y lo que nos propusimos con Eugenio en el libro es atar los puntos que estaban como insinuándose. Hace mucho tiempo, utilizamos algunos casos que ya tienen 20 años, como para mostrar que no fue un fenómeno que irrumpe, sino que había todo un proceso gradual que no era visible. En lo personal, a mí me impactó mucho esa parte de la investigación que hicimos, porque yo viví en México hace 20 años. Pasé 3 años ahí, justo en el momento del efecto tequila, y la verdad que pasaba exactamente lo mismo. Había como hechos que no estaban conectados, y la sociedad mexicana tardó mucho en advertir que precisamente se estaba conformando esa cosa tan compleja, tan difícil, y por supuesto el post-Plan Colombia hizo todo eso mucho más grave, ¿no? Entonces, el problema institucional es un problema de larga duración, no es un problema nuevo. Venimos acumulando debilidad estatal hace ya mucho tiempo y llegamos a esta coyuntura muy singular porque hoy, curiosamente, el aparato de Estado es el doble de grande de lo que era hace 30 años en términos de gasto público. Esto no es menor. Hoy Argentina gasta 40% del producto. Yo tengo que admitir que, en principio, me puede gustar o no esto, pero la pregunta es en qué gasta. Porque uno podría suponer que con ese nivel de gasto público, la capacidad efectivamente de brindar bienes públicos debería haber aumentado. Y curiosamente no es así. Entonces el lado bueno es que nos acostumbramos a pagar muchos impuestos y tenemos una sociedad que incluso no critica este incremento tan exagerado del gasto. La pregunta es cómo aplicamos, acá adjudicamos ese gasto precisamente para mejorar la provisión de bienes públicos. Es decir, acá hay una gran necesidad de refuncionalizar y repensar la estructura del Estado, que creo que es la tarea más significativa que se debe al país. Esto trasciende a la próxima administración, pero es crucial que empiece lo antes posible. Y como ustedes saben, no se le puede pedir al debate electoral que trate estos temas, porque las elecciones tienen otras reglas. Esto no tiene que ser fruto del debate estrictamente electoral, sino de debate público, político, serio, institucional, que es de otra dimensión, ¿verdad? Entonces, puedo seguir hablando de esto más tiempo, pero preferiría cortar acá para ir al segundo elemento, que me parece que en términos de cultura política es fundamental. Y es que esta es una sociedad que todavía, lamentablemente, no tomó en serio la cuestión de la seguridad, a pesar de que todos los días hablamos de eso, que en todas las encuestas aparece como la primera demanda, que nuestra vida cotidiana se ha modificado por la percepción del riesgo que implica mantener los mismos hábitos que teníamos antes, y que, digamos, como siempre ocurre en estos casos, las salidas son individuales, no son colectivas. O sea, reaccionamos pensando que dándole el teléfono a otros chicos, o poniendo una reja, o yendo a un barrio privado, poniendo a alguien armado en la puerta de la casa, o no, o podemos estar mejor, y por supuesto son todas salidas totalmente ineficientes. Los problemas públicos se solucionan con, básicamente, política pública. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque esta sociedad lamentablemente todavía arrastra un fuertísimo prejuicio, suponiendo que la cuestión de la seguridad tiene algún contenido ideológico de derechas. Y es un poco, creo yo, ¿no? una muestra de que todavía no superamos la etapa del último gobierno militar, o mejor dicho, las consecuencias que ha tenido esa etapa tan traumática para esto de Argentina. A pesar de todo, a pesar del juicio a las juntas, el nunca más, etcétera, no hemos saldado ese momento, y no podemos mirar los desafíos del presente y sobre todo del futuro sin prejuicios ideológicos, simplemente entendiendo que este es un problema de política pública, ni de derechas ni de izquierdas. Entonces creo que eso impide tomar esto en serio, y que ha generado como una especie de desidia en la clase política frente a esta demanda de la sociedad y frente al incremento del riesgo específico del problema del narcotráfico. Entonces,
Esto explica un poco por qué este rezago entre oferta y demanda, pero me parece que desde el punto de vista de la cultura política hace falta trabajar mucho y mejor, ¿no? Hay muchos países que no tuvieron la posibilidad de tener, por ejemplo, un juicio en las juntas o, bueno, los juicios que siguen ahora, digamos. La justicia debería saldar eso. Y creo que desde el punto de vista de conformar un nuevo acuerdo para poder desarrollar esta clase de políticas, hace falta un esfuerzo todavía mayor. No me queda claro cuál es, porque hace falta mucha voluntad y autocrítica para superar esto, y no veo que haya ese nivel de autocrítica en alguno de los componentes de este debate, ¿no? Por ahí, en el próximo gobierno se puede también avanzar en ese sentido, y creo que esto no es responsabilidad de quien gane solamente, tiene que ser algo un poquito más colectivo, ¿no? Pero en la medida que no solucionemos eso, me parece que cualquier insinuación de que la cuestión del narco requiere, por ejemplo, reentrenar a la policía o repensar el rol de las Fuerzas Armadas cuidando las fronteras o con apoyo logístico, lo que fuera, va a estar como tenido de algún tipo de sospecha. Y es digamos, una picardía. Entonces hay que discutir esto más seriamente, desapasionadamente, más profesionalmente, tratando de desideologizar. Yo no estoy en contra de las ideologías políticas, al contrario, pero hay ciertos aspectos, ciertos datos, ciertos problemas que van más allá de las ideologías. Después discutimos soluciones que tienen componentes ideológicos y no está mal, pero por lo menos los datos tienen que ser lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces, antes de ir a la cuestión de la opinión pública, quiero hacer un reconocimiento, porque cuando uno habla de estas cosas, aparece como si el Estado estuviera realmente entregado a los narcos, y no es así. Lo que vimos con Eugenio, y ustedes saben, hay héroes anónimos que están todos los días tratando de pelear en contra de esto. Y uno lo ve en la justicia, lo ve en las fuerzas de seguridad, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en todos lados. Ni hablar en la sociedad civil. Es conmovedor ver cómo con lo que tienen, organizaciones como la Madre del Paco, o obviamente los curas villeros, u otras religiones que están en el medio de las trincheras, sí, y que si no estuvieran, obviamente sería todo mucho peor, ¿no? Entonces no hay que generalizar, pero obviamente hay que poner en valor esto con política pública razonable, liderazgo, voluntad política y la convicción de que es necesario trabajar más y mejor para poder ir a la raíz del problema y no, en todo caso, hacer, digamos, shows mediáticos, que es cierto, ¿no? Que es una tentación también, ¿no? Entonces, ¿qué dice la opinión pública al respecto? Hay dos elementos fundamentales. Uno, la demanda ya está establecida, la gente ya sabe que esto es un problema y se manifiesta en miles de datos, pero el punto central aquí es que no hay que esperar a que la sociedad comprenda, ya comprende. Y así como hay una demanda insatisfecha de mejor política para luchar contra la inseguridad, también hay una demanda específica respecto del narcotráfico, ¿no? La segunda cuestión, y es increíble esto, pero no hay sector en la sociedad que está ajeno a esto. Esto en el libro nosotros lo marcamos bien, la encuesta sale claramente establecido. No es que esto es una cuestión de pobres, de ricos, del norte, del sur, está en todos lados. Es una situación generalizada que yo creo que responde a un dato de la realidad que tal vez no era tan obvio antes de hacerle de la investigación, y me parece que queda como muy definido eso, ¿no? Entonces, última reflexión, ¿por qué esa brecha entre la demanda de política pública y la oferta? ¿Por qué la clase política no reacciona frente a esto? ¿Y cuál es el costo de no reaccionar? Es decir, ¿hasta qué punto Argentina puede darse el lujo de seguir sin desarrollar una política pública, insisto, integral, sistemática, que aprenda de las virtudes y de los errores de lo hecho en otros países, que sea flexible, que monitoree y, por supuesto, sea muy exhaustiva en entender si funciona bien o funciona mal? No hay soluciones generales a estos problemas. Hay cosas que tal vez funcionan en un país y pueden no funcionar en el otro porque hay fenómenos culturales locales que resignifican. Una mar acá no es lo mismo que en El Salvador, seguro. Obviamente. Las amamos igual, pero no es la misma conformación, no es la misma lógica. Entonces me parece que, síntesis, y termino con esto, acá lo que se demanda es un Estado inteligente. Grande, chico, mediano, después discutimos el tamaño, pero lo importante es cómo funciona. Sin política pública esto no se resuelve, de la buena. Muchas gracias. Gracias. Mientras vamos al tema de las preguntas, Sergio, voy a aprovechar, mientras llega el micrófono,
a los interesados una pregunta. Vos hablaste del tema de la política, digamos, los políticos, y vos conoces muchos, porque los has conocido, digamos, en diálogos, en tu función, digamos, de analista de la realidad. Ven mucho las encuestas, y vos estás diciendo que esta encuesta que ustedes han hecho, que está reflejada en el libro, es contundente. ¿Qué pasa con el personaje, con los personajes, los candidatos de la política que, más allá de estar atrapados en esta ideología, no avanzan o no parecen avanzar en fórmulas, por lo menos electorales, sobre esta cuestión? Algunos dicen en Latinoamérica que no se ganan elecciones con el tema de la seguridad, pero quisiera que, digamos, más allá de la generalidad y sin hacer nombres, ¿qué está pasando con esos candidatos que vos lo conocés? Por lo general, yo creo que hay conciencia de que esto es una situación grave, que hay que hacer algo y que, en general, la seguridad es un tema crucial para la gestión. Nunca ganás una elección por un tema, nunca. Por la economía sola ganás la elección. O sea, la famosa frase de la economía estúpido es parcialmente cierta. Son todas, en todo caso, es una combinación de factores que te explican las demandas de la sociedad o las preferencias en un contexto electoral, ¿no? Yo no creo que un candidato pueda ganar una elección hoy. 2011 era otro contexto, ¿no? Sin hablar de seguridad. Puede ser que no sea lo único, pero no puedes evitar el tema, ¿no? Con respecto a la cuestión específica del narcotráfico, por lo menos los 4 o 5 candidatos más importantes son conscientes de que esto es un tema importantísimo. Pero olvidémonos del tema específico del narcotráfico. ¿Qué pasa con los candidatos que son tipos razonables, llegan al poder y se traban? Y hay cosas que no hacen, porque y todos conocemos y lo hemos visto múltiples veces. Bueno, la dinámica de la administración del poder en Argentina es caótica. Es caótica. No los quiero aburrir con el argumento que es cierto de todas formas, y es que el sistema institucional argentino está demasiado concentrado en la figura del presidente. Y esto es parte del problema, no de la solución. Hay una hipercentralización de autoridad en el presidente y esto atrofia en la administración pública. Pero al margen de eso, lo que termina pasando es una frase hecha, que lo urgente desplaza a lo importante. Y siempre tenés alguna urgencia del corto plazo y siempre tenés alguna cosa que desplaza cuestiones que, claro, cuando empezás a planificarlas, ya tenés la elección de mitad de mandato. Entonces la desidia es muchas veces parte de esta especie de inercia perversa en un país que carece de administraciones autónomas, profesionalizadas, que desarrollen su agenda independientemente del ciclo político electoral. Ejemplo, imaginemos si la FIP tuviera que estar haciendo su trabajo dependiendo de la voluntad o del amor o de las prioridades del presidente. Ninguno de nosotros pagaría impuestos. Algunos sí, pero en general no, ¿verdad? Entonces, digamos, tener una agencia que funcione autónoma del poder, no despolitizado, porque esto es un tema político, pero sí al margen de los ritmos, las necesidades, las excusas, el lobby, del poder político que te traba esa gestión, ¿no? Por eso es muy importante armar un esquema que trascienda los ciclos políticos electorales, que funcione autónomamente. No, o sea, necesitas voluntad política para que eso funcione bien, pero necesitas también límites para que las necesidades o demandas políticas de los líderes de corto plazo no interfieran en el desarrollo de la gestión pública.